En este vídeo voy a explicar cómo coser paso a paso una chaqueta tipo kimono como esta. Primero imprime el patrón siguiendo las instrucciones, después móntalo siguiendo también las instrucciones y córtalo. Con el patrón cortado, una vez tienes seleccionadas las dos telas que vas a utilizar, lo que tienes que hacer es cortar la tela siguiendo las instrucciones. Una vez tienes la tela cortada, es muy importante marcar el revés de todas las piezas de la tela para que a la hora de confeccionar no te confundas. Empezaremos a coser utilizando la pieza trasera y las dos piezas delanteras. Encarando derecho con derecho de la pieza trasera y las dos delanteras, vamos a coser los hombros. Recuerda repetir este mismo paso con la tela interior. Una vez tenemos los hombros cosidos y bien rematados, vamos a continuar cosiendo las mangas. A mí me gusta hacer este paso con la pieza en abierto, por eso te lo voy a explicar de esta manera. Con la pieza en abierto, selecciona la manga y fijándote muy bien en el piquete central, encara derecho con derecho de la manga con el hueco. Fíjalo bien utilizando alfileres o un pespunte de manera que te sea mucho más sencillo a la hora de coser. Recuerda que tienes que repetir este paso con las dos mangas de la parte exterior y también con las dos mangas de la parte interior. Una vez tienes las mangas cosidas y rematadas, cierra la prenda encarando los derechos de las mangas y del cuerpo. Fíjalo bien con alfileres o hilvanando de manera que se quede en su sitio. Cosemos con 1 centímetro de margen de costura y repetimos este paso en los dos laterales y también en la pieza interior. Ya tenemos bien cosidos los laterales de la pieza exterior y de la pieza interior. Vamos con el siguiente paso. Cogemos la parte exterior de la chaqueta y le damos la vuelta dejándola del derecho. Cogemos la parte interior manteniéndola del revés y la introducimos por las mangas de la parte exterior. Debemos hacer este paso con tranquilidad porque lo que queremos es que ambas partes se queden bien colocadas en su sitio. Vamos con las mangas. Dobla el exterior y el interior de la manga 1 centímetro hacia adentro. Después, aprovéchate del cuello sin coser para sacar ese centímetro hacia afuera. Lo que queremos es encarar el derecho de la tela exterior con el derecho de la tela interior, aprovechando ese hueco que queda en el cuello sin coser. Ahora vamos colocándolo poco a poco en su sitio y, como siempre, podemos ayudarnos de alfileres o hilvanando para dejar las cosas fijas antes de coser. Una vez lo tienes todo bien fijado, es momento de coser recordando que el margen de costura es de 1 centímetro. Una vez tienes cosidas las mangas y bien rematadas, es momento de darle la vuelta a la prenda para dejarlo todo del derecho. Ve sacando las mangas poco a poco y es muy importante que en este paso dejes todas las piezas bien colocadas en su sitio. Muy importante siempre utilizar la plancha para fijar las costuras. En este caso además podéis dar un pespunte al canto para que se quede siempre en su sitio como veis aquí y no se muevan las telas. Ahora vamos a coser el bajo siguiendo el mismo proceso que hemos seguido para coser las mangas. Doblamos la tela exterior y la tela interior 1 centímetro hacia adentro. Después aprovechamos la abertura del cuello para sacar este centímetro de manera que dejemos encarado el derecho de la tela exterior con el derecho de la tela interior. Vamos poco a poco sacando hasta que tengamos todo el contorno por fuera y lo vamos a ir fijando utilizando alfileres o hilvanando como hemos hecho otras veces. Fíjate bien en las costuras laterales porque te van a servir de marca para dejar las telas en su sitio. Una vez tenemos el bajo cosido por el revés, vamos a darle la vuelta a la prenda poco a poco para dejarla colocada por el derecho. Hazlo despacio, fijándote bien en dónde tiene que ir cada pieza y una vez en su sitio, recuerda que es muy importante planchar el bajo para poder asentarlo. También puedes dar un pespunte en el contorno como has hecho en las mangas. Ahora encaramos derecho con derecho de las dos piezas del cuello. Cierra con una costura en el extremo ancho del cuello. Una vez cosidas, encara la pieza exterior y la pieza interior, fijándote en la costura central. Ahora vamos a coser por el lado no recto. Una vez cosido y rematado, le vamos dando la vuelta al cuello para dejarlo del derecho. Muy importante ir sacando las esquinas con cuidado y después planchar todo el cuello para dejar las telas bien asentadas. Ya solo queda coser el cuello a la prenda para terminarla. Básate en la costura central del cuello y colócala en el centro de la pieza trasera. Lo que vamos a hacer ahora es abrir el cuello y vamos a encarar solamente la parte interior del cuello con la parte interior y exterior del cuerpo. Tienes que hacer un sándwich encarando las tres telas, pero sin coger la tela exterior del cuello.
Fija todo el contorno con alfileres o hilvanando y cose con 1 centímetro de margen de costura. Ya tenemos la prenda casi terminada, solo tienes que doblar 1 centímetro hacia adentro la parte exterior del cuello y colocarla justo encima de la prenda. La costura que hiciste antes te sirve de referencia, pero recuerda taparla para que no se vea. Después cose por encima por todo el contorno. Prenda terminada. ¿Has visto que ha sido más fácil de lo que parece? Recuerda que el diseño de esta prenda está pensado para que dobles las mangas y el cuello hacia afuera y así se vea la tela interior. También te recuerdo que esta chaqueta es reversible para que puedas utilizarla por ambos lados. Espero que te haya gustado mucho este tutorial y que te haya servido de ayuda para coserte una chaqueta tipo kimono reversible.